Bueno, nosotros daremos continuidad a nuestra unidad 12 con dos patologías, que son la varicela y el sarampión. Y también vamos a mencionar un poco qué son las enfermedades exantemáticas y cuáles son las que son más comunes en los niños. Nosotros cuando hablamos de varicela, ustedes saben que hay una vacuna que previene entonces esta enfermedad que es la BBZ, que eh, cuando hablamos sobre los biológicos, mencionamos cuáles son lo que protege a los niñitos contra esta enfermedad. La varicela es una infección viral muy contagiosa. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que si de repente ocurre esto en algún lugar donde nos toque trabajar o puede ser en nuestra familia misma, tenemos que aislarle a esos niñitos. Entonces, es provocado por el virus de la varicela zoster. Allí está BBZ, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de vacuna, hemos mencionado la BBZ y la VHA, que se le aplica a los niñitos cuando cumplen cierto tiempo de edad, ¿verdad? Que son 15 meses, es decir, 1 año, 3 meses se aplica la BBZ y la VHA. Esta patología se caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen mucho picazón. Esta enfermedad es común entre la población infantil, aunque tiene una variante propia también en los adultos, el herpes zóster, que resulta más seria y consiste en la reactivación posterior del virus. Y muchas veces ustedes van a escuchar a la vejez viruela, dice algunos, ¿verdad? O algún tipo de enfermedad que debería de aparecer en la niñez, aparece en la edad adulta. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa? Se transmite a través de un pequeño o pequeñas gotitas de líquidos. Permitirle al compañero. Vesicular o secreciones del tracto respiratorio que son transportadas por el aire, especialmente cuando el enfermo tose o estornuda. También se contagia al estar en contacto con objetos que han sido contaminados. Muchas veces en los niñitos, cuando aparece en la edad escolar, se le debe aislar, no tienen que irse a la escuela. Tenemos que evitar que estos niños compartan sus utensilios, sus vasitos, y son las medidas de prevención que nosotros tenemos que estar promocionando constantemente. Eso es lo que se relaciona entonces a la varicela, ¿verdad? Es una enfermedad muy infectocontagiosa. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, generalmente los enfermos no presentan síntomas evidentes antes que se produzca el brote de la enfermedad, que viene acompañado por fiebre, cansancio, dolor de cabeza y la falta de apetito. ¿Seguimos? Bueno. Los síntomas comienzan a aparecer entre el 10º y los 21 días después de la infección. Miren que cuando ya la infección se instaló, aparece en un lapso de tiempo. El más característico es la aparición de manchas rojizas y planas que van tomando relieve poco a poco hasta convertirse en ampollas o vesículas, ¿verdad? Parecen como quemaduritas. Entonces, si en algún momento no lograron ver, los libros lo describen muy bien. Bueno, las manchas que aparecen en todo el cuerpo, especialmente en el tronco y el cuero cabelludo en brotes sucesivos. Acá entonces generalmente suelen realizarse el diagnóstico diferencial con otra patología y describe que aparece en tronco y cuero cabelludo, y las otras patologías generalmente se hacen diagnóstico diferencial con el sarampión.
Los niños sanos pueden desarrollar hasta 50 lesiones dérmicas que en ocasiones dejan una marca permanente. En ocasiones graves las manchas se extienden por las extremidades y el rostro. Además pueden aparecer llagas en la boca, los párpados, el recto, la vagina y las vías respiratorias. Esta patología en los niñitos generalmente cuando no recibió la vacuna o cuando no fue tratado correctamente, entonces muchas veces puede ser muy difícil de combatir, ¿verdad? Estos niñitos pueden incluso llegar a cosas peores. Bueno, ¿cómo nosotros prevenimos? Así como le estaban al inicio, les dije que son enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, el objetivo de la vacuna es evitar la propagación de las enfermedades, sus complicaciones y la reinfección posterior en forma de herpes zóster. Puede administrarse en una única dosis, es muy bien tolerada y generalmente no presenta reacciones importantes en niños y adolescentes sanos. Nosotros dijimos que la edad en la cual se administra la BBZ y la VHA es a los 15 meses, es decir, a los 1 año, 3 meses. Hoy día, los lineamientos del PAI nacional yo creo que están volviendo a aplicar a los niñitos de 5 años, ¿verdad? Como un refuerzo. Eso no está plasmado todavía por ningún lado, pero tengo entendido que quieren hacer como una dosis de refuerzo. Así como nosotros hay biológicos que realizamos refuerzo a los 1 año, 6 meses y a los 4 años. Entonces es muy importante la vacunación en los niños para evitar entonces esta enfermedad e incluso que se agrave. La vacuna previene la enfermedad hasta un 80% de los casos y se administra en los niños sanos y aquí ustedes ya ven, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro lineamiento dice que a partir de los 1 año, 3 meses, se administra entonces la dosis de BBZ y VHA. Tienen que ir parejos, ¿verdad? Entonces tienen que ser simultáneas las aplicaciones de la BBZ y la VHA. Así como hay biológicos que se aplica a la edad de 1 año, que también tenemos que aplicar de manera simultánea para que nosotros podamos conseguir la eficacia entonces con estos biológicos. Es muy importante el diagnóstico entonces de estas patologías y los médicos tienen que tener presente, o sea que la sensibilidad del diagnóstico debe ser en los médicos realmente muy importante porque cuanto más sensibles ellos sean a estos tipos de patología, entonces más rápidamente pueden captar estos tipos de enfermedades que aparecen en los niños. Porque yo les estoy diciendo, o les dije también en la anterior diapositiva, que también hay otras patologías que se parecen mucho. Entonces se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Suele reconocer fácilmente la varicela porque la erupción y los demás síntomas son muy característicos. Solo muy excepcionalmente es necesario realizar una medición de los valores de anticuerpo en la sangre e identificar el virus en el laboratorio. Entonces se hace como un dosaje entonces de la cantidad de virus o el tipo de virus que está circulando entonces. La varicela requiere una terapia antiviral y sintomática. La terapia sintomática se realiza con analgésicos, antihistamínicos y cremas o lociones que calman el picazón, ¿verdad? Su efecto es paliativo y transitorio porque tiene un lapso de tiempo como es viral. Ustedes saben que las patologías virales tienen un lapso de tiempo en el cual se desarrolla y después desaparecen.
Nosotros a veces decimos, dice que hizo una fiebre, una criatura hizo fiebre o hizo hipertermia y le dice, puede ser una virosis nada más. Entonces la virosis es pasajera, ¿verdad? Y más o menos también así se comporta lo que es la varicela. También son recomendables las compresas húmedas o los baños tibios para limpiar las heridas que se producen al rascar. Se debe tener mucho cuidado con estos tipos de heriditas para evitar que se contamine y por ende entonces aparezcan infecciones. En caso de infecciones bacterianas se administran antibióticos ya cuando van empeorando, entonces se administran ya antibióticos si surgen complicaciones. Y se aplican o se administran medicamentos antivirales como el aciclovir, ¿verdad? Que generalmente nosotros usamos en nuestro medio, ¿verdad? Seguimos. ¿No hay preguntitas? Bueno, entonces, cuando llegamos nosotros a otra patología inmunoprevenible por vacunas, vamos a mencionar un poco lo que es el sarampión, ¿verdad? Que también es una infección infantil causada también por un virus. En una época fue bastante frecuente, pero en la actualidad se puede prevenir gracias a la vacuna. Ustedes saben que nuestro país fue certificado libre de sarampión y rubeola en el año 2018-19, no recuerdo muy bien, pero nosotros fuimos certificados libres de sarampión, pero no por eso tenemos que dejar la guardia. La cobertura de vacunación debe estar siempre elevada para evitar que haya una reintroducción. Ustedes saben que el sarampión también es una enfermedad muy infectocontagiosa, que hoy día nosotros estamos atravesando por una pandemia, ¿verdad? Y que ustedes saben que una persona infectada le puede infectar a 10 personas. Si tenemos entonces 10 personas infectadas, ¿a cuántas personas podemos infectar? A 100 personas, ¿verdad? Y con el sarampión ocurre algo muy llamativo, que un contagiado puede contagiar a 30 personas. Por eso que la diseminación de este virus es mucho más también rápido. Motivo por el cual que cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, le tenemos que aislar lo antes posible para evitar entonces la transmisión masiva, porque es muy fácil entonces la transmisión de este virus. De una persona puede infectar a 30 personas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un caso de sarampión, también tenemos que hacer como una curva epidemiológica para, para que podamos investigar entonces cuándo fue el contagio, ¿verdad? Tenemos que hacer como un historial por dónde estuvo esa criatura o esa persona, ¿verdad? Que se infectó con este virus, ¿verdad? Eso se llama, ¿cómo les voy a decir? El estudio epidemiológico entonces de la enfermedad, ¿verdad? Entonces el sarampión es una infección infantil también causada por un virus y es un virus muy infecto contagioso que puede transmitirse muy fácilmente a numerosas personas, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos a hablar de los signos y síntomas del sarampión, este aparece entre 10 y 14 días. ¿Y de la varicela a partir en cuántos días aparecía? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, me están escuchando, ¿verdad?
¿O no sale el audio? Sí, profe. ¿Cuántos eran los días en la que aparecen los signos y síntomas de la varicela? Dijimos. Del sarampión 10 a 14 días. ¿Y el otro? Nadie no anotó. ¿Mm? 10 a 21 días, ¿verdad? Para que se acuerden, nomás le vuelvo a proyectar. 10 a 21 días. Y el sarampión, en cambio, es de 10 a 14 días después de la exposición al virus. Los signos y síntomas del sarampión generalmente incluye fiebre, tos seca, resfrío, dolor de garganta y ojos inflamados, es decir, una conjuntivitis. También aparecen manchas blancas diminutas con centros blancos azulados y fondo rojo dentro de la boca en el revestimiento interno de la mejilla. Eso se llama también manchas de Koplik, ¿verdad? Es llamada o denominada manchas de Koplik, ¿verdad? En algún momento, si les toca participar de alguna jornada de vacunación, o otro tipo de taller en relación a enfermedades inmunoprevenibles o incluso de sarampión, ustedes van a escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es el síntoma o el signo característico entonces del sarampión? Es la mancha de Koplik y ahí lo describe. ¿Cómo son? Manchas rojas diminutas que aparecen entonces dentro de la boca, en el revestimiento. También puede aparecer sarpullido constituidos por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí. Así parece como costras, ¿verdad? Que aparecen. Bueno, durante los primeros 10 a 14 días después de contraer la infección, el virus del sarampión se incuban. Durante este periodo no tiene signos y síntomas. El sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada, a menudo acompañada de tos seca, constante, resfrío, ojos inflamados, como ya estábamos mencionando, dolor de garganta. Vuelve a ser como una retroalimentación. Las erupciones cutáneas consisten en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas, así como la piel aparece como ronchas, ¿verdad? Entonces, puntos y bultos en grupos estrechos que dan a la piel un aspecto rojo moteado, ¿verdad? Ustedes en el material de lectura lo van a observar eso. Periodo de contagio. Una persona con sarampión puede propagar el virus a otro durante aproximadamente 8 días. Ese periodo comienza 4 días antes de que aparezcan las erupciones y finaliza cuando la erupción ha estado presente durante 4 días. ¿Ven cuál es el lapso de tiempo en el cual puede contagiar una persona? Entonces, motivo por el cual cuando nosotros tenemos un caso de sarampión, realizamos la línea de tiempo para que nosotros sepamos cuáles son las fechas de mayor contagio y ver si en esos periodos que nosotros captamos el de mayor contagio fue que esa persona estuvo en contacto con diferentes o con uno o con dos personas, ¿verdad? Para ver cuál fue la cantidad de contagiados que pudo haberse dado a raíz de eso, ¿verdad? Bueno, es una enfermedad altamente contagiosa, ya dijimos, se producen por un virus, ya sabe, se reproduce en la nariz, en la garganta de un niño adulto infectado, entonces ya saben cuál es el medio de transmisión. Cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotas infectadas se expulsan al aire donde otras personas pueden inhalarlas. Ese es el medio de contagio más frecuente entonces, pero yo creo que a partir de esto que apareció, nosotros ya estamos educados
todos ya tenemos, al parecer estamos conscientes de cómo tenemos que cuidarnos. No solamente con esta pandemia que aparece, sino que también hay enfermedades, infectos contagiosas que nosotros podemos evitar realizando todas las medidas de prevención. Hoy día las personas están más conscientes de que es tan importante el lavado de manos, es tan importante el de no compartir los utensilios o cosas con otra persona, el de tomar mate, el de tomar tereré, todo eso estamos disminuyendo. No podemos todavía erradicar el 100% porque hasta hoy nosotros vemos personas que parecen ser, no toman conciencia de lo que está ocurriendo y minimizan la situación. Vemos personas sin tapaboca, de repente vemos que están cerquita unos de otros tomando mate o tomando tereré o compartiendo vasos, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de que la gente se está relajando? Vemos por los porcentajes de casos que están apareciendo, que la curva epidemiológica va aumentando día a día. Hay mayor número de casos, hay mayor número de personas internadas, hay mayores números de personas en albergues, ¿verdad? Que están en cuarentena obligatoria y que nos da la pauta de que la gente no está tomando conciencia y no está realizando de la manera correcta lo que se le promociona, ¿verdad? Porque ustedes saben que tenemos un ente rector que nos dan las directivas para que nosotros estemos realizando lo que ellos nos enseñan y por ende para evitar la propagación masiva, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que ya está propagado a nivel mundial, es una pandemia y también a nivel país ya tenemos aumentando los números de casos. Bueno, las medidas de prevención para el sarampión, ustedes ya saben que son el aislamiento y la vacunación, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los medios de contagio que tenemos que evitar, no usar objetos contaminados de una persona que padeció esta enfermedad. Y la vacunación es primordial, si bien muchas veces no evita en un 100% la enfermedad, lo que hace es que mitiga o hace que la enfermedad sea menos grave, ¿verdad? También debemos promover y preservar la inmunidad generalizada, prevenir un rebrote de sarampión. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir un rebrote? Siempre manteniendo la cobertura de vacunación por el 90 y más por ciento. O sea que tenemos que tener el porcentaje de vacunación lo más alto posible, porque ustedes saben que la única manera, la única barrera es la vacunación. Y si la persona ya adquirió la enfermedad, entonces el otro elemento fundamental es el aislamiento. ¿Cuáles serían los factores de riesgos? Y ustedes saben que nosotros invertimos lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Cuando hablamos de vacunación, entonces el factor de riesgo es que la persona no esté vacunado. Otro factor de riesgo es que la persona viaje en diferentes países o en un momento que puede ser de epidemia o de pandemia, entonces evitar los viajes reiterados, ¿verdad? Y también habla en un apartado de que la falta de vitamina A también predispone. Entonces ustedes saben que la buena alimentación entonces tiene que incluir en nuestra dieta la administración o el consumo de todos los tipos de vitamina para lograr que nuestro organismo entonces tenga una defensa elevada. ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión si realmente llegamos tarde? Es las infecciones de los oídos,
aparece bronquitis, laringitis, neumonía, encefalitis y cuando hay personas embarazadas aparecen problemas durante el embarazo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de sarampión, ustedes saben de que la vacunación es el tratamiento más seguro que nosotros podemos ofrecerle a las personas para evitar que aparezcan entonces las patologías, ¿verdad? Y acá hablamos de sarampión y hablamos de varicela. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, si quieren ustedes agregar algo, también podemos ir debatiendo. ¿Sí? Seguimos. ¿Hay alguna consulta? Profe, el sarampión no era que afectaba, si es que te daban los primeros meses de embarazo, no le afectaba al bebé. No me Sí, acuerdo bien. ¿Sí? así mismo, por eso dice que puede aparecer algún problema si es que aparece durante el embarazo. Muy bien, así es, querida. Mm, bueno. ¿Otra consultita? Entonces, ustedes cuando les toque trabajar en una comunidad o en algún momento en una institución prestadora de salud, entonces tienen que dar las orientaciones necesarias para que las personas entonces valoren la importancia de las vacunaciones, ¿verdad? Darle a conocer cuáles son los objetivos de la vacunación, cuáles son los beneficios de la vacunación y que muchas veces ellos tienen conceptos erróneos en relación a las vacunaciones, ¿verdad? Tienen que decirle cuál es la contraindicación de las vacunas y cuáles no son contraindicaciones de la vacuna, porque muchas veces tienen conceptos erróneos y dice que una fiebre de 37,3, no, porque ya no se puede vacunar. Ustedes saben que una hipertermia de 38 y más grados, eso sí son contraindicaciones de la vacuna. O alguna infección ya instalada. De lo contrario, no hay ninguno que pueda contraindicar la vacuna. Solamente también en las gestantes ustedes pueden ofrecer la antitetánica al tercer mes de embarazo y a partir de las 20 semanas entonces ustedes ya le ofrecen lo que es la vacuna TDPA celular que le cubre a las mamás y a los niñitos en el momento del parto. Incluso la famosa enfermedad coqueluche o el jupucú, dice, ¿verdad? Entonces o la bronquiolitis, son enfermedades que podemos nosotros evitar con todos los biológicos que nosotros estamos mencionando y exclusivamente con la TDPA que se le administra entonces a las mujeres embarazadas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades, ¿qué es enfermedades exantemáticas? Volvemos también nosotros a mencionar de que puede ser el sarampión, la rubeola, todos son enfermedades exantemáticas, ¿verdad? Una exantema o un exantema es una lesión visible a la piel de color rojo o púrpura. Aparece abruptamente y afecta diferentes áreas del cuerpo. Generalmente es producida por un virus también y puede ser de distintos grados de viralidad, ¿verdad? Se presenta con mayor frecuencia durante la infancia, porque nosotros tocamos porque va concatenado a nuestra unidad 12 también.
¿Y cuáles son? Y acá ustedes tienen. Y volvemos a mencionar lo que son sarampión, varicela, rubeola, escarlatina. Entonces nosotros hablamos de lo que es el sarampión, hablamos de lo que es la varicela, la rubeola. Ustedes tienen que tener en cuenta que hay también la rubeola congénita. La rubeola congénita es cuando el bebé ya nace con alguna patología porque la mamá tuvo durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, estas son las enfermedades exantemáticas más comunes que pueden aparecer en los niñitos. Ninguna patología de lo que nosotros mencionamos, ustedes les tocó la oportunidad de ver en algún momento, ya sea por la bibliografía. No, ¿verdad? Porque son enfermedades que hace un buen tiempo nosotros no estamos teniendo, ¿verdad? ¿Preguntitas? ¿Seguimos? Bueno, entonces nosotros ahora tenemos que tener en cuenta qué tan importante es la vacunación, socializar, promocionar entonces lo que es lo que son los biológicos, promocionar para qué sirven, qué enfermedades podemos cubrir con las vacunas, porque si nosotros no socializamos, Sí, profesora. ¿m? Si nosotros no socializamos, muchas personas no tienen conocimiento general de la importancia que tienen las vacunaciones, ¿verdad? En nuestros medios. Tenemos que ofrecerle, tenemos que darle a conocer todas las vacunas que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo les digo, ¿cuáles son las vacunas que se administra a los 1 año? ¿Qué me van a decir? ¿Quién se acuerda? Bueno, dijimos que es muy importante, ¿verdad? Y entonces tenemos que promocionar, ¿verdad? Tenemos que nosotros educarle a las personas, tenemos que darle a conocer cuáles son los signos y síntomas también de todas estas enfermedades que nosotros mencionamos, porque las medidas de prevención son muy importantes, ya sea a nivel local, a nivel de los profesionales de salud o a nivel de la comunidad en general. Son muy importantes entonces las acciones de promoción de educación para que nosotros podamos motivarles también a la comunidad para que puedan consultar en las instituciones prestadoras de salud y formar parte entonces de esa comunidad sanitaria, porque si ellos están aislados no van a solicitar entonces asistencia médica o asistencia necesaria. ¿Y cuál va a ser nuestra labor? Darle capacitación y si hay algún tipo de errores, algún tipo de inconveniente para que nosotros podamos realizar las acciones correctivas necesarias en esa comunidad. Y por supuesto, nosotros le tenemos que ofrecer los tratamientos necesarios. ¿Y cuál va a ser nuestra labor fundamental? El de ofrecer las vacunaciones, ¿verdad? A todos los grupos etarios, porque ustedes saben que con las vacunaciones nosotros podemos evitar diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedades también podemos evitar aparte de lo que nosotros estamos mencionando?
A ver, ¿cuáles son las enfermedades también que nosotros podemos evitar con las vacunas? La difteria, Muy bien. Después, otra. el virus del papiloma Ro- humano, El rotavirus, profe. Muy bien. El virus del papiloma, ¿verdad? Que es la VPH, ¿verdad? Y rotavirus también. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes ven la cantidad de enfermedades que nosotros podemos evitar con la vacunación, motivo por el cual se llama enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Y muchas veces nosotros que les ofrecemos a la gente, pero porque ellos no tienen el conocimiento o los conocimientos necesarios, entonces ellos tratan de evitar la vacunación. Incluso ustedes saben que las enfermedades del tétano neonatal nosotros podemos, que es letal, el tétano neonatal es letal, pero nosotros hace mucho no tenemos porque le cubrimos a las mujeres embarazadas con la vacuna y por ende evitamos entonces. Ustedes mencionaron rotavirus, ¿verdad? Mencionaron el papilomavirus, ¿verdad? Que es el precursor del cáncer cervical. Entonces, con el de la vacuna VPH, nosotros evitamos que las niñas y las adolescentes entonces adquieran este tipo de enfermedad. ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces, nuestra labor como enfermera comunitaria es muy importante. Las visitas domiciliarias que nosotros realizamos, entonces, es muy importante. Visitas o censos que nosotros podamos realizar. En ese momento nosotros podemos estar revisando o verificando entonces los carnés de vacunación de las madres y ver si tienen su esquema completa de vacunación contra tétano, si tienen todas las dosis y si no tienen, entonces administrarle, porque lo que nosotros tenemos que evitar es las oportunidades o son las oportunidades perdidas, ¿verdad? Cuando hablamos de la vacunación o de cualquier tipo de intervención que nosotras podemos ofrecer o nosotros como salubrista o como enfermera o enfermero, ¿verdad? Comunitario. ¿O qué dicen ustedes? Sí, profe. ¿Verdad? Que es así. Entonces nuestra labor, englobando todo lo que nosotros dijimos, la labor nuestra es muy fundamental porque depende de nosotros entonces el impacto que podamos nosotros lograr dentro de la comunidad. Motivo por el cual tienen que conocer todas las patologías, todo cómo se previene, entonces ustedes van promocionando y como agentes multiplicadores lograr entonces que toda la comunidad tenga los conocimientos necesarios en relación a uno u otro tipo de enfermedad que vayan apareciendo en su comunidad, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que ustedes puedan establecer los riesgos cuando hablamos de estos tipos de enfermedades muy infectocontagiosas como el sarampión, la varicela, tienen que establecer el riesgo para los contactos cercanos, ya sea de la familia, las instituciones donde estuvo los niños.
puede ser una guardería, sala u hospitales también. Se debe establecer los riesgos de contactos con pacientes, portadores entonces de estas enfermedades que nosotros hemos mencionado. Y también tenemos que vacunarle a los susceptibles. Los susceptibles entonces son las personas que no recibieron las vacunaciones, ¿verdad? Son grupos susceptibles, son los que no recibieron las vacunas, entonces tenemos que nosotros ofrecerle y administrar los biológicos que nosotros disponemos, ¿verdad? Bueno, cuando habla de visita domiciliaria, ya dijimos luego nosotros que primeramente tenemos que preguntar siempre sobre el estado vacunal de los niños. ¿Y por qué no solamente de los niños? Tenemos que también preguntar la vacunación de los adultos mayores, porque esa también es nuestra debilidad a nivel país, de que las personas mayores no se quieren vacunar. Yo creo que actualmente se fue superando más ese tabú que tenían las personas porque decían, no, yo me pongo la vacuna de la influenza y me enfermo, tengo gripe, dice, ¿verdad? Y ustedes saben que el virus de la vacuna de la influenza está hecho de virus muerto, es inactivada la vacuna, ¿verdad? Entonces no puede desencadenar la enfermedad. Entonces son esos los conocimientos que ustedes tienen que manejar y darle a conocer a la gente. ¿O nunca tuvieron así casos de que la persona se van, le ofrecen, o nunca escucharon que algún familiar de ustedes, algún vecino dice, no, yo no me voy a vacunar porque yo me vacuno y me enfermo? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Sí, lo más común sí que es. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor fundamental allí? Es de darle a conocer entonces la verdad de las cosas. Tenemos que hablarle con propiedad, ¿verdad? Entonces, decirle que la vacuna no enferman, sino que protegen. Y muchas veces nosotros tenemos que saber manejar una situación. Porque si nosotros sabemos manejar la situación en relación a la vacunación, si hubo algún evento adverso, porque ustedes saben que muchas veces puede aparecer ESAVI, dice, ¿verdad? Los ESAVI son, por ejemplo, las enfermedades o algún caso supuestamente asociada a la vacunación. ESAVI, entonces enfermedades asociadas entonces a la vacunación o a la inmunización, porque muchas veces van a escuchar, se puso la vacuna, le dio fiebre, incluso hay criaturas que se murieron, dice, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos las investigaciones necesarias, nos damos cuenta de que esa criatura realmente no fue la vacuna, sino tuvo una sepsis enteral, por ejemplo, ¿verdad? Y ovitó, pero se le asocia a la vacuna porque se aplicó unos días antes, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando nosotros hablamos de ESAVI, nosotros debemos considerar de 1 a 30 días posterior a la vacunación, si aparece un caso, se puede asociar a la vacunación, ¿verdad? Pero se debe investigar a fondo. Así sí podemos denominar ESAVI, evento entonces adversos asociados a la vacunación e inmunización, ¿verdad? Y muchas veces ocurren crisis luego ocurren cuando nosotros como profesional de salud no perdemos también el control de lo que está ocurriendo. En vez de apagar, nosotros le tiramos leña al fuego. Si ocurre algún evento adverso, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver cuántos biológicos yo recibí
cuántos biológicos yo recibí, cuántos niños yo vacuné con ese mismo lote de biológico que recibí y qué cantidad de niños reaccionaron, ¿verdad? Tengo que partir de esa premisa. Entonces, tengo que saber, si aparece un evento adverso que se asocia a la vacunación, entonces yo tengo que saber, si recibí 500 vacunas, yo tengo que saber con qué lote recibí, cuántos niños se vacunó con esa cantidad que yo recibí y cuántos reaccionaron. Entonces, todos esos análisis yo debo hacer para después emitir opinión o socializar algún tipo de ideas que puedan surgir. Pero si yo como profesional de salud luego entro en pánico, ¿qué información le puedo ofrecer al resto de la comunidad? No está preparado. Yo soy la profesional o el profesional preparado para dar respuesta. Y si yo entro en crisis, ¿qué pasa? Y siempre tienen que tener en cuenta que el cerebro en crisis siempre se equivoca. Entonces tenemos que ser serenos y actuar de la mejor manera posible. Transmitimos también inseguridad, profe. Exactamente, ¿verdad? Transmitimos inseguridad. Muy bien, dijiste la palabra clave. Entonces, muchas veces las informaciones que se realiza sobre un error que podamos nosotros realizar en la parte operativa, también puede ser algún resultado de mala planificación, un mal manejo de la vacuna, no se manejó correctamente, ¿verdad? Y muchas veces también ocurre cuando no tenemos el apoyo suficiente del público, o sea que de la comunidad. Y hablaste de inseguridad y generalmente nosotros perdemos como no me viene la palabra exacta que quiero decir, nosotros, Confiabilidad. ¿cómo? Confiabilidad Ahí de las está, personas. así mismo, nosotros perdemos entonces esa confianza que pueden tener en nosotros los usuarios de la comunidad cuando nosotros mismos entonces nos desenvolvemos de manera deficiente, ¿verdad? En relación a lo que estamos realizando. Muy bien. Excelente la acotación de la compañera. Muy bien, entonces muy interesante es lo que estamos debatiendo. Ya como ir cerrando porque nosotros ya prácticamente hemos dado toda nuestra unidad y esto es como continuidad, no me quiero extender tanto, ¿verdad? Y si de repente tienen alguna duda, yo voy a ir respondiendo, ¿verdad? Porque nuestra clase de hoy es hasta esto. Profe, quería hacerte unas preguntas